Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de terror. La noche de hoy les traemos un testimonio sobre la ruta de Abancay y de los brujos que ocupan las zonas deshabitadas de sus márgenes. Si alguna vez atraviesas la zona y ves fogatas en la profundidad de los bosques, no te detengas. Los brujos pueden quedarse con tu alma. Asegúrate de cerrar la puerta y abrir las ventanas y escuchen el viento, el susurro que baja de las montañas. Esto me sucedió en la ruta Cusco-Apurimac. Un fin de semana viajé con mi novia hacia Abancay, porque era el cumpleaños de su madre. Mi novia se llama Sandra, y ella nunca ha podido aguantar los viajes largos. Con frecuencia se marea y a veces llega a los vómitos. La única forma en la que puede sobrellevar los viajes es durmiendo. Por esa razón, decidió comprarse unas pastillas para dormir. Así mientras yo conducía, ella descansaba. El viaje hasta Abancay dura cerca de 5 horas. Así que salimos a las 2, con la esperanza de llegar antes de las 7 de la noche. No me gusta conducir por esta zona, porque está llena de acantilados y curvas peligrosas. Pero al inicio hice un buen trayecto, sin ningún tipo de inconveniente. Pero a eso de las 5, mientras el sol se ponía, llegamos a la bajada más peligrosa de la ruta. Nunca me ha gustado conducir por aquí. Hay bastante niebla y sobre todo es vacía. Si no hay auto cerca, la zona es bastante solitaria y aterradora. Para no sentirme nervioso, encendí la radio y la puse a volumen bajo para no despertar a mi novia. Pero lo que pasó después, aún no lo consigo comprender. Porque sin explicación alguna el volumen de la radio se incrementó de golpe y Sandra se despertó. Yo le expliqué que de seguro la radio estaba descompuesta, que no había sido yo. Pero ella se molestó conmigo, porque casi de inmediato se empezó a sentir muy mal. No soportó ver las curvas de la carretera y le da vértigo la profundidad de los precipicios. En menos de 10 minutos estaba mareada. Y en 20 me decía muy alarmada que quería vomitar. Orillé el auto y la ayudé a bajar. Me gusta pensar que haya sido una casualidad lo que me llevó a parar en aquel sitio, pero presiento que no fue así. Estábamos estacionados al lado de unas ruinas de lo que parecía ser un pueblo antiguo. Era extraño. Era la primera vez que me percataba de ese sitio. Las paredes de barro se mantenían de pie, pero muchos techos estaban caídos, y lo peor de todo era que se veían bastantes manchas de fuego y ceniza por el suelo, como si allí hubieran encendido hogueras. Sandra se apoyó en uno de esos muros y se puso a vomitar. Yo volví al coche para sacar papel. Al volver, la hallé muy temblorosa. ¿Oyes eso?, me preguntó. No supe a qué se refería hasta que lo oí. Era un llanto agudo. Viene de detrás de las casas, me dijo sufriendo otras arcadas. El sol desaparecía tras las montañas y desde hace rato no pasaba ningún vehículo. Estábamos solos y aquel llanto se hacía más fuerte. Sandra es enfermera. Es una persona escéptica ante lo paranormal. Así que no se preocupó si aquel llanto podía tener un origen diferente a como yo lo pensaba. Así que me dijo que fuera a ver de qué se trataba porque el llanto se podía oír bastante cerca. Según ella, podía ser alguna persona que necesitaba nuestra ayuda. Yo estaba temeroso, pero no quise acobardarme. No discutí. En aquel lugar no podía vivir nadie. Así que fingí internarme entre las ruinas. Caminé unos segundos
tratando de no alejarme demasiado, cuando aquel chillido se hizo más agudo. Luego se silenció abruptamente, como si alguien lo hubiera interrumpido. Sonó bastante cerca, muy cerca de mí. Sandra tenía razón. Podría tratarse de alguien que necesitaba nuestra ayuda. Subí a un muro y alcancé a ver el extremo de la ruina. Y así logré ver que en el interior de una habitación sin techo, un hombre de sombrero oscuro estaba agachado, dándole puñaladas a algo que parecía ser un chivo negro. Tenía algunas velas en el suelo y unas imágenes apoyadas contra la pared. No alcancé a ver nada más, porque de la nada, como alertadas por mi presencia, esas velas se apagaron y el hombre se giró y alcanzó a verme. Yo salté del muro y corrí hacia mi vehículo. Sandra continuaba apoyada contra una casa, aún con náuseas. Se encontraba bastante mal. Al acercarme noté que, en las cenizas donde estaba parada, había algunos huesos calcinados, pequeños, pero con formas familiares que no quise ver. Tomé a Sandra de la mano y le dije que nos fuéramos. Al ver mi expresión alterada, no protestó. Cuando traté de arrancar, el auto no encendió. Por más que intenté, el motor estaba muerto. La oscuridad casi era total. Miré el reloj, las 6:15. Tampoco ningún vehículo se veía en la carretera y la niebla era cada vez más espesa. En su asiento, Sandra trataba de controlar sus arcadas. Estaba bastante mal, muy enferma. Le toqué la frente, ardía de fiebre. Cuando me preguntó qué había visto, le conté. Al principio se mostró escéptica, pero entonces, mirando por la ventana, me dijo que entre las ruinas veía la silueta de un hombre acercándose. En la penumbra alcancé a verlo. Intenté arrancar otra vez, pero el motor no respondía. Desesperado, tomé el celular y marqué a la policía, pero recordé que en aquella zona no hay señal. La figura se acercaba, gritando palabras que no conseguía entender. Se trataba de un brujo, estaba seguro. Sin querer, había interrumpido su ritual. Estaba seguro que los gritos que lanzaba eran maldiciones. Su aparición causó que Sandra se sintiera peor. La vi muy pálida, como si estuviera por desmayarse. Entonces me entró mucho coraje. Fuera un brujo o un delincuente, no permitiría que nos hiciera daño. Cogí una palanca de la caja de herramientas, dispuesto a enfrentarlo. Estaba a punto de abrir la puerta cuando vi que el hombre levantó una mano y en ella sostenía la cabeza del chivo negro. Y aunque suene extraño, este empezó a chillar, como si aún estuviera viva. No me atreví a salir, lo que veía era imposible. Miré a Sandra para saber si ella más lo estaba viendo, pero ella yacía derrumbada en el asiento. Estaba inconsciente. Afuera el hombre cogía las cenizas del suelo y lo echaba en nuestra dirección, mientras murmuraba algo extraño. Yo no podía apartar la vista de la cabeza del chivo, los movimientos de su boca para continuar sus chillidos. Si hubiera continuado viéndolo, creo que me hubiera desmayado como Sandra. Cerré los ojos y empecé a tocar el claxon como un loco. El ruido me distraía, me impedía pensar en el brujo, en lo que podía hacernos. Escuché algunos golpes en la puerta y en las ventanas. Todo estaba asegurado, él no podría entrar. No sé cuánto tiempo pasó, pudieron ser 2 minutos o 5. Pero durante aquel tiempo, estuve tratando de encender el auto hasta que arrancó. Abrí los ojos. El hombre ya no estaba. Me acerqué a Sandra y traté de reanimarla. A duras penas abrió los ojos y me susurró que nos fuéramos. Ingresé a la pista y nos alejamos. Llegamos a Bancay a las 8. La casa de su madre está cerca de la plaza principal. Al llegar, cargué a Sandra a la sala y le expliqué a la señora lo que nos había ocurrido. Ella se preocupó. Dijo que algunos llamaban a ese lugar Cerro Viejo
y que era frecuentada por brujos. Allí hacían todo tipo de maldades. Sandra, que estaba medio despierta, murmuraba que aún escuchaba aquel chillido. Deliraba. Debía estar imaginándolo. Su madre decidió llamar a don Matías, un curandero y pariente suyo. Yo me quedé con Sandra sujetándole la mano. Quise llevarla al hospital, pero sabía que quizás ningún doctor podría entender lo que nos había sucedido. Al llegar, el curandero le expliqué lo que nos ocurrió. Él movió negativamente la cabeza y de inmediato llenó la habitación de incienso y se puso a rezar. Yo fui al auto para sacar nuestras maletas, pero en el maletero encontré aquella cabeza de chivo. Me quedé congelado de terror. Por suerte, don Matías apareció cerca de mí y se ocupó de meterla en una bolsa. Me dijo que la quemaría. Luego me comentó que Sandra había perdido su ánima en el lugar donde tuvo el susto. Debíamos regresar a Cerro Viejo y hacer un ritual de llamado. De lo contrario, Sandra no se recuperaría. No fue casualidad que se detuvieran allí, nos dijo. Los brujos rondan esa zona. Provocan que los conductores se detengan frente a aquel pueblo abandonado. Así consiguen ánimas para sus maldades. Al día siguiente regresamos a Cerro Viejo y se hizo el ritual. Han pasado algunos meses desde entonces, pero siento que Sandra no es la misma. Se ha vuelto una persona melancólica. No soporta la oscuridad. Por esa razón, tratamos de no viajar de noche. Pero a veces se nos hace tarde. Cuando pasamos por algunas zonas deshabitadas, vemos luces en los montes, como fogatas, y oímos en el viento el sonido del lamento.